Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el doctor Juan Pablo Ornelas Bañuelos, médico radiólogo, egresado del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre las lesiones más frecuentes que nos vamos a encontrar tanto en lo que es el codo y la muñeca. Vamos a comenzar hablando un poco sobre las lesiones que nos encontramos en el codo, ¿sí? Lo más frecuente que nos van a solicitar en un estudio y lo que es importante, bueno, es que debemos de conocer muy bien lo que es la anatomía para poder hablar de patología. Normalmente el codo, bueno, es una articulación que es relativamente compleja anatómicamente, pero es fácil de explorar debido a que sus diferentes estructuras están muy superficiales, por lo que, pues, si se fijan, está todo por debajo de la piel de forma muy superficial, por lo tanto, lo que son los diferentes tendones, nervios, bursas, espacios articulares que se encuentran en esta articulación, los podemos explorar de forma muy sencilla. Es importante comentar que vamos a realizar maniobras dinámicas para poderlos visualizar lo más correctamente posible. Entonces, normalmente debemos de hacer un análisis adecuado de lo que presenta el paciente. Nosotros, como radiólogos, bueno, ya nos llega con un diagnóstico presuntivo, pero no está de más volver a preguntar, a analizar qué es lo que le está pasando al paciente, cuál es su clínica, para enfocarnos directamente con la ecografía a ver qué es lo que vamos a realizar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un estudio dinámico, que es la ventaja que nos da este método de imagen, que nosotros podemos valorar al paciente de forma dinámica y podemos forzar el ligamento, el tendón, el nervio, para ver qué es lo que le está pasando. Entonces es importante también hacer una adecuada elección del tipo de transductor que vamos a utilizar. A nivel de codo, por lo general utilizamos altas frecuencias, por lo menos 12 MHz, 12 a 15 MHz es más que suficiente para observar de forma adecuada las diferentes estructuras que encontramos en el codo. Utilizamos traductores lineales para su adecuada visualización, entonces por lo mismo vamos a estar haciendo maniobras dinámicas en punta talón para quitar la anisotropía, para poder ver los diferentes patrones ecográficos de forma correcta de las estructuras que nosotros vamos a estar visualizando. Bueno, vamos a identificar tendones, ligamentos, el espacio articular, las diferentes bursas y espacio donde podemos encontrar líquido en esta articulación. Al nervio cubital es algo, una indicación muy frecuente para hacer este estudio. Entonces, nosotros para visualizarlo vamos a colocar al paciente enfrente de nosotros, sentado, relajado. Nosotros vamos a controlar el codo con una mano y con la otra vamos a estar moviendo el transductor. Entonces, al mover el codo, vamos nosotros a tomar un poco al paciente de la muñeca para flexionar y para extender ese codo, ¿no? O incluso simplemente colocamos la mano en el codo, ponemos el traductor y le pedimos al paciente que haga sus maniobras dinámicas en pronación, supinación, flexión, extensión para poderlo valorar de forma correcta. ¿Cuáles son las principales lesiones que nosotros nos podemos encontrar en el codo? Bueno, lo más común por lo que nos solicitan el estudio es las tendinosis, ¿sí? Tendinosis de los extensores comunes o de los extensores comunes. Lo comúnmente llamado codo del golfista, codo del tenista, es la lesión más frecuente que nos vamos a encontrar en el codo, pero también debemos de valorar los ligamentos colaterales, principalmente el colateral cubital, que una ruptura de este ligamento es algo frecuente. Los atrapamientos nerviosos. Acuérdense que hay 3 nervios que pasan por esta articulación principalmente, ¿sí? Que es el nervio radial con sus ramas interóseas, el interóseo posterior que se encuentra a este nivel, a nivel de la entrada del nervio con
en el supinador, bueno, que es el sitio donde comúnmente se llega a atrapar el nervio radial, hablando del codo, nada más, que es a nivel de la arcada de Froese, que se encuentra justo en la entrada del nervio interóseo posterior, que es una rama del nervio radial, cuando va entrando al músculo supinador. Entonces también debemos de valorar esos síndromes de atrapamiento, hablando del nervio mediano, que es el que pasa por la parte anterior del codo, pasa por el túnel de los pronadores, en donde vamos a identificar nuestros marcadores anatómicos cuando estamos viendo la parte anterior del codo. ¿Cuáles son esos marcadores anatómicos? El pronador redondo y el braquial. Entre ambos, por ahí pasa el nervio mediano y por ahí se llega a atrapar. No siempre se atrapa solamente a nivel del carpo en la muñeca, también se atrapa aquí a nivel del codo en el túnel de los pronadores. Y el nervio cubital, el cual es el que más frecuentemente se atrapa a nivel del túnel cubital. Hay que revisar desde la entrada del túnel cubital hasta la salida a su paso por el ligamento de Osborne y por el músculo flexocubital del carpo. Entonces, eso también lo debemos de nosotros tener en cuenta cuando estemos valorando ecografía del codo. Sí, rupturas tendinosas, el bíceps y el tríceps son los tendones que se van a desgarrar, ¿sí? Más frecuentemente, más incluso que los flexores y extensores, los cuales nos dan más bien tendinosis. El bíceps y el tríceps vamos a ver rupturas de los mismos en sus inserciones distales, el del bíceps a nivel de la tuberosidad anterior del radio y el del tríceps en topografía de su inserción en el olecrano. Y valorar los recesos y las bursas. Básicamente la bursa craniana, que es muy sencilla de identificar cuando se encuentra dilatada, y los recesos, ¿sí? ¿Cuáles son los recesos donde vamos a buscar líquido en el codo? El receso anular, el receso radial, el receso coronoideo y la fosa craneana en la región posterior, es donde vamos a buscar nosotros líquido. Bueno, comenzando con la inserción de los tendones flexores, de los tendones extensores, ¿sí? Llamada epicondilitis o epitrocleitis, ¿sí? Es ocasionada por movimientos repetidos, ya sea en pronación o supinación forzada con la muñeca extendida. Entonces, nos va a dar una lesión donde se va a ir degenerando ese tendón, entonces se va a inflamar o con el tiempo puede llegar a romperse, ¿sí? Entonces, la lesión va desde la degeneración hasta la ruptura, como cuando hemos hablado en otros cursos, en otras ocasiones de la ruptura del manguito rotador, del supraespinoso. Bueno, el mecanismo va haciendo así, se va degenerando, sí, se va perdiendo su elasticidad y se va a romper, sí, se rompe de adentro hacia afuera también, cuando damos ruptura de estos tendones. Entonces, cuando es lateral, cuando estamos viendo que es a nivel de la inserción de los extensores, de los supinadores, se le denomina codo del tenista. Cuando se inflama a nivel medial, se le denomina codo del golfista. Y el nombre da porque son los deportes donde más frecuentemente se ocasiona esta lesión, ¿sí? En el codo del tenista por el revés, donde haces tu supinación y tienes la muñeca en extensión y estás forzando y hay una contrarresistencia con la pelota. En el codo del golfista es al hacer movimientos en pronación con el bastón, igual con la contrarresistencia al pegarle a la pelota. Entonces, es por eso que se le denomina así. No solo a esos personal o a esos deportistas les da, entonces, pero sí es lo más frecuente. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos que nosotros nos vamos a encontrar por ultrasonido y por ecografía? Bueno, vamos a observar un engrosamiento tendinoso, vamos a ver una hipocogenicidad difusa, vamos a ver que se pierde el patrón fibrilar ecográfico característico del tendón. Es importante también mencionar que posterior al tendón hay unas pequeñas bursas que se llegan a distender. Entonces podemos ver imágenes anecoicas que no debemos de confundirlas con ruptura tendinosa, sino que hay
hay que valorarla de forma correcta para ver si es una ruptura o o simplemente es una bursa distendida posterior al tendón. Entonces, normalmente el diagnóstico lo hacemos por ecografía, es relativamente sencillo. El ecógrafo tiene muy buena sensibilidad, una muy buena especificidad para este tipo de lesiones, y la resonancia, bueno, la utilizamos básicamente para confirmar el diagnóstico, para excluir alguna complicación, para corroborar algunas lesiones asociadas como roturas ligamentarias, incluso para planificar el tratamiento quirúrgico, pues eso que nos da una visualización más global de lo que es la articulación. Entonces, para eso es para lo que utilizamos la resonancia, pero normalmente ya se utiliza como primera elección el ultrasonido. Sí, aquí estamos viendo un ejemplo de una epicondilitis en donde estamos observando la inserción de los extensores comunes, en donde estamos observando el tendón. Aquí vemos a nivel de su inserción, hay una hipocogenicidad y un engrosamiento de forma difusa. Son diferentes tendones extensores los que se observan, entonces los vamos a ver en escalera. Por eso es de que al momento de estarlos viendo vamos a ver zonas ecogénicas normales y zonas hipoecogénicas, que son las zonas del grupo tendinoso que se esté inflamando. Entonces, vamos a hacer ese barrido de arriba hacia abajo en un eje largo para poder visualizar. Entonces, vamos a ver una hipoecogenicidad difusa con pérdida del patrón fibrilar a nivel de la inserción. Este es el epicóndilo, esta es la inserción común de los tendones. Y aquí estamos viendo otro ejemplo en donde estamos observando una epicondilitis, un codo del tenista, perdón, en donde estamos viendo cómo hay una pérdida de ese patrón fibrilar. Sí, hay una hipocogenicidad difusa, en donde estamos observando que se pierde el patrón fibrilar, se sustituye por un patrón micronodular difuso dentro de lo que es toda la parte tendinosa, y se vuelve heterogéneo. Igual con la ampliación del Doppler de poder, en este caso, estamos observando cómo hay un reforzamiento vascular que nos habla de que está en un proceso de agudización, ¿sí? Entonces, siempre que veamos o que queramos ver si hay agudización o no, vamos nosotros a aplicarle Doppler de poder para poderlo visualizar de forma correcta. Entonces, cuando se rompen estos tendones, aquí estamos viendo un ejemplo de una ruptura de la inserción común de los tendones extensores. Vamos a ver el borde bien delimitado. Sí, vamos a ver la imagen anecoica, que aquí le estamos observando en el centro del tendón, que lo estoy dibujando. Esta es la zona del desgarro. Sí, estamos viendo que se pierde el patrón fibrilar, que hay un patrón micronodular por su tendinosis, sí, y vemos la zona de la ruptura, sí, una imagen anecoica en el interior del tendón que corresponde con una ruptura tendinosa a nivel de la inserción. Entonces, sí hay que identificarlos, hay que verlos de forma correcta, porque el tratamiento obvio va a tardar más cuando hay un desgarro, ¿sí? Que cuando solamente es una tendinosis. Entonces, nuestro deber es mencionarlo, es ver cómo está este desgarro, cuánto mide, es intrasustancial, está abriendo hacia la superficie articular, qué parte tendinosa está abarcando, si es posible ver cuál es el tendón, de qué músculo corresponde esa ruptura. Entonces, todo eso nosotros lo podemos caracterizar por ecografía. Sí, aquí estamos viendo otro ejemplo de lo que les comentaba, que no hay que confundir con ruptura, así como la anterior, que era una ruptura franca. En este caso estamos viendo una imagen anecoica, donde estamos observando hacia la base del tendón,
Esta imagen anecoica corresponde con una dilatación bursal, entonces es una tendinosis franca. Aquí vemos muy bien los cambios por la tendinosis y posterior al mismo vemos esta imagen anecoica, que es una pequeña bursa que se inflamó por encima de la articulación. Igualmente estamos viendo todo de forma global, ¿no? Estamos identificando el espacio articular, cómo hay líquido, cómo hay sinovitis articular que se va a ir a los recesos, a los espacios en declive, pero estamos observando que hay una zona de tendinosis con una dilatación bursal. También hay que valorar, dentro de las lesiones más frecuentes, el tendón distal del bíceps. ¿Sí? Normalmente el mecanismo de lesión para una ruptura del tendón distal del bíceps es por una contracción excéntrica. Entonces, podemos ver una ruptura parcial donde vamos a ver un engrosamiento focalizado con un patrón irregular, o podemos ver una ruptura completa donde hay una retracción ya franca de ese tendón, donde hay una discontinuidad, y estamos viendo la imagen anecoica, ¿no? En esa zona. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de una ruptura en un eje largo, en un eje corto, en donde estamos observando la inserción del bíceps, la inserción distal del bíceps de forma heterogénea, ¿sí? Y donde vemos pérdida del patrón fibrilar, vemos imágenes de predominio anecoico por la zona de ruptura, que lo confirmas en el eje largo y lo confirmas en el eje corto. Es una ruptura parcial en la inserción del tendón del distal del bíceps, pero se pierde el patrón fibrilar. Si se fija, se ve completamente heterogéneo. Cuando se rompe completamente, bueno, vas a ver obvio la retracción, ¿sí? Vas a ver la zona de el muñón donde está el borde, si retraído, que aquí lo estamos viendo. Este es el muñón de una ruptura completa del tendón distal del bíceps, y el hematoma, ¿sí? La imagen anecoica que corresponde con un hematoma. Cuando pasa el tiempo, ese hematoma se va a ir reabsorbiendo, pero el muñón lo debes de identificar. Es importante mencionarle aquí al clínico qué tan retraído está ese tendón. Si ese tendón se retrae por encima de lo que es el pliegue de la articulación, bueno, eso normalmente ya no los opera, puesto que al quererlo jalar, al quererlo volver a reinsertar, es tanta la tensión que se le da, pues porque hay que recorrerlo mucho, que se va a volver a romper. O si no, también al irlo jalando, al irlo insertando, se va a ir deshilachando ese tendón. Entonces, más bien se intenta fortalecer, se trata de que ese muñón se quede ahí en esa zona y se fortalece. Sí, no hay tanto problema con este tendón en específico, ¿sí? A nivel ya distal, igual que cuando se rompe proximalmente. En ocasiones nos vamos a apoyar también en los nuevos avances o los últimos avances que tiene la ecografía. De repente te queda la duda de si está roto o no está roto, se vuelve heterogéneo la inserción distal. Aquí estamos viendo la zona de la inserción distal del bíceps, en donde se las dibujo. Esta es la zona de la inserción, ¿sí? Aquí estamos viendo el tendón y aquí estamos viendo el tendón, ¿no? Esa es la zona de la inserción, pero está roto, no está roto, de repente se vuelve muy heterogéneo la zona, que nos queda la duda. Entonces aquí nos podemos apoyar con la elastografía semicuantitativa, que por lo general, o yo lo utilizo mucho, en general lo utilizo ya dentro de la rutina de mis estudios de ecografía, para ver si hay alguna ruptura o no, y más cuando tengo dudas. Y aquí estamos observando cómo con la elastografía semicuantitativa, bueno, en la zona del tendón, que es esto que estoy dibujando aquí, y me lo está marcando con un aumento en la tensión, me lo está normalmente. Aquí yo tengo mis marcadores, lo rojo va más suave, lo azul va más duro.
Esto me indica que estoy haciendo una compresión adecuada. Entonces, básicamente, estamos viendo que es un aumento en la dureza. Entonces, me habla de que es una tendinitis, ¿no? Nada más, sí, que no hay zona de ruptura en ese tendón. Igual si lo llego a medir, aquí estamos observando cómo me da un índice de dureza alto. Sí, me está dando un índice de dureza de 4.6, que me indica que está más atención. Sí, si se rompe ese tendón, el índice de dureza me baja, sí, se me baja a menos de 1. Entonces, con eso descarto de que exista ruptura, sino que simplemente la tendinosis muy marcada en la inserción del tendón en esa topografía. Hablando del tendón del tríceps, es el otro tendón que se nos rompe frecuente, que se nos llega a romper. Bueno, vamos a identificarlo también. Sí, pueden ser rupturas parciales, rupturas intersustanciales, como esta que les estoy mostrando, o rupturas completas. Y aquí estamos viendo una inserción del tríceps, ¿sí? En donde estamos observando el borde del olecrano, donde estoy observando la inserción. Este es el tendón del tríceps y la imagen del desgarro, ¿sí? La imagen anecoica de la ruptura, en donde estamos viendo que es una ruptura intersustancial, pero antes de la ruptura va como el tendón, si tiene un patrón micronodular, tiene pérdida de la ecogenicidad, entonces no es una lesión que venga ahora, a lo mejor ahora se rompió, pero es un tendón que ya tiene tiempo con degeneración, sí, es un tendón que seguramente ya estuvo molestando un buen rato hasta que empezó a romper como ahora, incluso tiene algunas calcificaciones, algunas zonas de fibrosis, y de que me hablo de que es una tendinosis crónica con una ruptura intrasustancial a nivel de la inserción del tendón del tríceps, ¿sí? Y el problema de eso es de que si no se va tratando, cuando va a nivel de la degeneración, bueno, va a ir aumentando, ¿sí? Va a ir aumentando su cronicidad y va a ir aumentando el riesgo, perdón, de ruptura, que es lo que nosotros queremos llegar a evitar. Aquí estamos viendo, ya vimos una ruptura parcial, el paciente que ya tiene tendinosis, y ahora una ruptura completa, ¿sí? Donde estamos viendo igual el muñón del bíceps, del tríceps, perdón, como hay ausencia del mismo nivel de su inserción en el olecrano, si es por una ruptura completa con retracción del tendón, sí, en el eje corto no hay tendón, sí, prácticamente estamos viendo ahí tejido fibroso, tejido de granulación por una ruptura, y esa ruptura luego se llegan a retraer. Esta es una retracción amplia de una ruptura de la cabeza lateral del tríceps, en donde estamos observando igual el muñón de la unión tendinosa, y cómo de aquí para acá no hay tendón. Sí, es un tendón con una retracción franca. Igual le ponemos en la histografía para ver si ya hizo fibrosis o no aquí en la zona de la ruptura. Vemos que no, vemos que todavía está con un índice de dureza bajo a nivel, entonces este muñón todavía no está firme ahí. Entonces hay que darle firmeza en esa zona, hay que tratarlo para que no se siga retrayendo, para que ahí se quede ese tendón, ¿no? Entonces, esa miomio-tendinosa, pues porque básicamente ahí está la zona de la ruptura y está todo retraído. Entonces, el ligamento colateral cubital es un ligamento que siempre debemos de tomar en cuenta. Cuando veamos, cuando nos llega el paciente con dolor en la región medial del codo, perdón, hay que revisar tanto que esté íntegro el ligamento colateral cubital, la inserción de los tendones flexores y el nervio cubital. Sí, esas tres estructuras debemos de valorarlas cuando veamos la región medial del codo. Entonces, el ligamento colateral cubital tiene un fascículo anterior, que es el que más frecuente se lesiona, que es el que vamos a revisar más frecuente, un fascículo posterior y una banda transversal, los cuales los vamos a identificar cuando
veamos el canal cubital. La base del canal cubital está formada por la banda posterior del ligamento colateral cubital. Entonces, ¿cuál es la función de este ligamento? Su función principal es una restricción primaria, el desembalgo cuando hacemos la flexión en el codo. ¿Sí? Es la limitación en este movimiento. Es una lesión, la lesión típica del pitcher en los beisbolistas, ¿sí? Se da al lanzar, ¿sí? Del balón en el fútbol americano, de la pelota en el béisbol. Entonces, normalmente, pues es la típica al lanzar, sí, puede ser desde una pelota de béisbol, desde un balón de fútbol americano, o acá en México, que es muy común, desde una chancla que calientan las señoras. Entonces, se lesiona al lesionar el ligamento colateral cubital, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a identificar? Sí, aquí está la posición que ponemos el transductor y vamos a identificar el ligamento colateral cubital desde su inserción. Y aquí lo estamos observando. Esta imagen oblicua corresponde con el ligamento colateral cubital, que va a pasar por lo que es el espacio articular y se va a insertar aquí en el cúbito proximal, ¿sí? Este es el espacio articular, en donde cúbito humeral, ese es el ligamento, ¿sí? Podemos verlo con su patrón fibrilar de forma normal, de forma característica. Podemos identificar la inserción de los tendones flexores, que aquí lo estamos observando, y oblicuando un poco el transductor, vemos ese camino correcto del ligamento colateral cubital, ¿sí? Aquí estamos viendo unos ejemplos de lesiones del ligamento colateral cubital. Aquí estamos viendo una ruptura del ligamento colateral cubital. Aquí viene el ligamento, aquí viene el ligamento, y aquí está el muñón. Entonces, aquí está roto. Aquí estamos viendo un ligamento en donde podemos identificarlo hasta su inserción. Y cómo está engrosado a nivel de la inserción proximal. Si esa es una tendinitis del ligamento, y esa es otra ruptura parcial, donde vemos la zona de la ruptura, pero empezamos a ver el ligamento engrosado e hipercogénico. Entonces, son diferentes patologías que nosotros nos podemos encontrar siempre valorando lo mejor posible el ligamento. ¿Sí? Aquí estamos viendo otro ejemplo en donde estamos observando cómo es una elongación bien marcada, o sea, bien delimitada del ligamento colateral medial, cómo aumenta su grosor prácticamente 3 veces y media su grosor normal, ¿de acuerdo? Y cómo pierde el patrón fibrilar y se vuelve hipercogénico y con pérdida de ese patrón fibrilar. Si esta es una elongación, no está roto, entonces aquí nosotros perfectamente podemos decirle es una elongación del ligamento sin rupturas. Y aquí vemos cómo aquí recupera ya su patrón fibrilar y su grosor característico hasta su inserción proximal. Entonces es una tendinosis, una elongación a nivel de su inserción proximal. Bueno, a nivel de lo que es la articulación del codo, debemos de valorar sinovitis, debemos valorar cuerpos libres, litis, debemos de ver todo estas diferentes patologías que nos podemos encontrar. Es común encontrar derrame articular siempre que hay una lesión en el codo. Bueno, va a soltar líquido, vamos a ver esa sinovitis que se nos va a ir, como les decía, a las áreas de declive. Les comentaba cuáles son los sitios donde vamos a buscar líquido. En la región posterior, como estamos viendo aquí, la fosa olecraniana. Vean cómo se ve una imagen heterogénea, predomina anecoico, que desplaza el tejido graso o el tejido adiposo de la fosa olecraniana. Esa es una sinovitis, es un líquido en la fosa olecraniana. Eso es en la región posterior. Vamos a observar en la región anterior, bueno, está el receso radial, el receso coronoideo. Aquí lo vemos igualmente con líquido,
los recesos, en donde estamos observando el receso coronoideo con líquido, el receso radial con líquido, desplazado el tejido fibroadiposo y cómo viene el líquido desde la articulación. Y también vamos a ver el receso anular, sin la región antero. Son los sitios donde frecuentemente vamos a encontrar líquido. No siempre va a ser anecoico. Este es un paciente con hematrosis, un paciente hemofílico, el cual se golpeó y estamos observando cómo se llena la fosa olecraniana con tejido, perdón, con líquidos y con material hemático, por eso se ve heterogéneo. En el tiempo real estos ecos son móviles, incluso vemos una interfase líquido-líquido que le llama, que es característico también de la hematrosis. Entonces, vemos cómo está desplazado completamente el tejido graso y cómo está desplazado también el tejido muscular anteriormente. Es como nosotros podemos encontrar. Vamos a encontrar también cuerpos libres. Sí, los cuerpos libres son tejido cartilaginoso que se desprende y se llega a calcificar, ¿no? Si todavía no está calcificado, si no está mineralizado, lo vamos a ver hipoecogénico, y si ya muestra calcificación, bueno, vamos a ver su superficie ecogénica. Aquí estamos viendo algunos ejemplos, en donde estamos viendo el receso coronoideo, en donde vemos esa imagen ecogénica que corresponde con imagen ecogénica con cuerpo libre, ¿sí? Dentro del receso coronoideo, el cual tiene sinovitis, ¿sí? Entonces, aquí los vamos a ver flotando, los vamos a ver bailando, moviéndose, esos cuerpos libres, ¿sí? Por los diferentes recesos. Y entonces también vamos a valorar las bursas. Son dos bursas, pues, principalmente las que nosotros nos encontramos en lo que es el codo, la bursa olecraniana y la bursa bicipitorradial. Entonces, normalmente la bursitis olecraniana es un dolor localizado y vamos a ver distensión, vamos a ver inflamación, y normalmente la origina, lo más común es la gota, la artritis reumatoide, procesos infecciosos o incluso eventos traumáticos. Entonces, es muy característico desde que llega clínicamente. Vas a ver la bursa en la región posterior del codo, vas a ver una imagen en gota que le llaman, que si no está agudizada, la puedes comprimir, la puedes estar tocando, moviendo, es muy blanda, sí, y muy, se la puedes aplastar. Cuando está agudizada, híjole, no te dejan muchas veces ni siquiera poner el transductor, sí, porque el dolor es muy exquisito, sí, es muy fuerte, no aguanta ni siquiera la ropa, el tener una manga en esta posición, no te lo soporta. Entonces, eso es cuando lo vemos como en esta imagen, donde estamos viendo una imagen heterogénea del predominio anecoico y con marcado reforzamiento vascular. Esto es por el proceso inflamatorio agudo. Entonces, lo podemos ver así, lo podemos ver con hipertrofia sinovial, lo podemos observar completamente anecoica. Aquí estamos viendo una bursa olecraniana, la cual tiene múltiple o gran ecogenicidad en su interior. Estas son imágenes ecogénicas internas que corresponden con hipertrofia sinovial y con un marcado reforzamiento vascular al Doppler de poder. Entonces, aquí estamos viendo otra bursitis, en donde está prácticamente, aquí no veo tanta hipertrofia sinovial, hay algo de hipertrofia sinovial posterior, pero no como en el caso del paciente anterior, y prácticamente la bursa está con un predominio anecoico, sí, algunos septos internos, pero de predominio anecoico. Es un espacio virtual, si no está dilatada la bursa, no la vamos a ver por ecografía, ¿sí? Para identificarlo, vamos a poner el brazo en esta posición y lo vamos a ver en esta zona, ¿sí? En la parte inferior del codo es donde la vamos a buscar para ver bien esa parte. Incluso le vamos a pedir al paciente que estire el brazo para poder estirar esa zona y poderlo visualizar de forma correcta. Vamos a hacer maniobras dinámicas. Esta es la bursa bicipitorradial anteriormente, que puede ser
delgada puede ser más grande. Aquí estamos viendo un esquema donde se encuentra esa bursa, está siempre a un lado de la incisión del tendón del bíceps, en el radio, sí, e incluso lo puede rodear hacia ambos lados del bíceps. ¿Sí? Aquí estamos observando la bursa y la incisión del tendón. Este es un eje largo, este es un eje más bien corto, en donde estamos observando aquí, tanto por resonancia como por ecografía, cómo se observa de forma correcta. Si este es un eje corto, donde ves la bursa, ¿sí? Donde estás observando la imagen anecoica, puede ser así pequeña, puede ser más grande, como en este caso, donde estamos identificando adyacente a lo que es el tendón del bíceps largo, la imagen anecoica que corresponde con la bursa. Así aquí estamos viendo igual en un eje largo que vendría el tendón y un eje corto donde estás viendo la bursa y a un lado el tendón, ¿sí? La bursa bien delimitada y el tendón que ahí viene hacia su inserción. Por último, en cuanto al codo, el nervio cubital. Bueno, vamos a valorar también el síndrome del túnel cubital. Ya les decía al principio de la charla que no solo es el cúbito, sí, también debemos de valorar el nervio mediano y el nervio radial en su rama interosea principalmente. Pero normalmente cuando nos piden patología, de hecho nos piden específicamente que sigamos al nervio, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a valorar el nervio cubital, vamos a identificar la parte medial. Le vamos a pedir al paciente que mueva el brazo un poco hacia afuera y ahí vamos a identificarlo. ¿Sí? La zona entre lo que es el espacio es muy fácil de identificar, está entre la epitróclea y el olecrano. El medio, por ahí pasa el nervio. Vamos a buscar una compresión del mismo, vamos a verlo en eje corto y vamos a hacer maniobras dinámicas, ¿sí? Vamos a hacer maniobras dinámicas en flexión y en extensión. ¿Por qué? Porque es muy comúnmente que este nervio se esté luxando sobre la epitróclea, ¿sí? Se luxa anteriormente al hacer maniobras en flexión. Incluso se siente el chasquido, se siente el brinco cuando uno lo está valorando y nosotros podemos también hacer maniobras con compresión, sí, para ver cómo se está forzando. A veces no se llega a brincar, pero precisamente al no brincarse, se atora aquí en la epitróclea y es donde se llega a atrapar, a pisar. Entonces lo vamos a medir, lo vamos a ver. Normalmente debe medir menos de 9 milímetros cuadrados y vamos a ver el comportamiento de sus endoneuros, de sus perineuros y epineuros para ver cómo se encuentra morfológicamente ese nervio. Es importante valorarlo, puesto que en cuanto a frecuencia, los atrapamientos del nervio después del túnel del carpo, el más frecuente es el túnel cubital. Si lo vamos a ver en eje corto, lo vamos a ver en eje largo, que estamos viendo un nervio cubital en eje largo y con su patrón fascicular, ¿sí? O imagen en doble riel que le llaman también. Esa es la morfología característica del nervio. Ahora véanlo cómo lo vemos inflamado, ¿sí? Y eso que aquí lo estamos viendo en un eje largo. Vean cómo ese patrón en doble riel que estamos viendo acá, cómo se pierde. Si se pierde la ecogenicidad, la disminución en el patrón fascicular, ¿sí? Y cómo hay engrosamiento del nervio. Y vean, aquí viene el nervio y aquí se está engrosando, ¿sí? Entonces, en esta zona es donde se está atrapando el nervio, ¿sí? Aquí lo estamos observando en ambos imágenes, ¿no? Igual hay que hacer maniobras dinámicas. Aquí estamos viendo un comparativo en donde estamos viendo el nervio y cómo lo vemos. Sí, ese mismo nervio lo estamos identificando
el aumentado de volumen en el lado derecho y más pequeño en el lado izquierdo. Entonces, es importante medirlo también y valorarlo. O sea, que estamos viendo el nervio en extensión, donde vean cómo está marcadamente aumentado, ¿sí? Está hipocogénico, están perdidos sus endoneuros y se vuelve una hipocogenicidad difusa, ¿sí? Entonces, esta es una neuropatía por atrapamiento en un eje, en un eje corto. Y les decía, hay que hacer maniobras dinámicas en flexión y en extensión para valorarlo lo mejor posible. Entonces, vamos a platicar un poco ahora de la patología de muñecas. Sí, es un tema largo que nos metieron en una sola charla, por eso voy un poco rápido para poder abarcar lo más posible. Esto es lo más frecuente que vamos a encontrar ahora en el codo. Entonces ahora vamos a hablar un poco de lesiones en la muñeca. ¿Sí? Igual a lo más frecuente que nos vamos a encontrar. En la muñeca, bueno, ¿cuáles son las indicaciones por ultrasonido? Ya les decía hace rato cuando hablamos del nervio cubital. Sí, que la neuropatía por atrapamiento más frecuente que nos vamos a encontrar es la neuropatía por atrapamiento del nervio mediano o síndrome de túnel del carpo en la muñeca. Entonces, es su principal indicación. Algo que nos encontramos también muy frecuentemente son los quistes sinoviales, gangliones, que se encuentran en esta topografía. De repente, algo que es muy común es aquí en la región posterior, entre los tendones de C3, C4, es algo un lugar frecuente donde se forman, o a nivel volar, adyacente al flexor radial del carpo. Es una zona frecuente donde vamos a encontrar quistes sinoviales. Nos pide indicación como guía para localizar cuerpos extraños, incluso para sacarlos también. Es muy fácil guiarlos por ecografía para poderlos extraer, ¿sí? Algo que es común, igual que en el codo, tendinosis y rupturas, ¿sí? Tendinosis de los flexores, tendinosis de los extensores. Básicamente, recuerden que tenemos 6 compartimentos extensores que debemos de visualizar y de identificar. Dentro de esos tendones extensores, el que se rompe más frecuentemente es el de C3, que corresponde con el extensor cubital del carpo, que pasa por pasa por la tabaquera anatómica, ¿sí? Y ahí la tabaquera de repente muestra algunos osteofitos que lo empieza a raspar y lo llega a romper ese tendón. Entonces, siempre hay que valorar esos diferentes tendones extensores, ¿sí? En cuanto a tendinosis, bueno, lo más común es la tendinositis, y hablando de la tendinositis, la del primer compartimento extensor del aductor largo, extensor corto, que corresponde con C1, que es la tendinositis de Kerben, ¿sí? También hay una tendinositis muy común, es la de C6, ¿sí? Que es el extensor cubital del carpo, que es muy común encontrar tendinositis en pacientes con AR en esa topografía. Entonces, para su estudio, nosotros la muñeca la podemos dividir en 4, ¿sí? Como estamos mostrando ahí. Perdón, son lesiones traumáticas, lesiones degenerativas, las neuropatías por atrapamiento, como les comentaba, y lesiones ocupantes de espacio. El ultrasonido nosotros lo podemos utilizar de forma efectiva para localizar cuerpos extraños, para identificar lesiones ligamentarias, tendinosas, nervios, vasos. Es muy común espinas que se nos quedan en la muñeca, en la mano, ¿sí? Por heridas penetrantes también. Entonces, nosotros podemos identificar, localizar fragmentos radiolúcidos, opacos. Nosotros por ecografía podemos dar guía también para sus tratamientos, y desde lesiones muy pequeñas como esta que estamos observando a nivel profundo, y lesiones pequeñas de 1 o 2
2 milímetros, ahí vemos el edema que hay alrededor, y nosotros por ecografía podemos salir y dar guía e incluso quitar esas pequeñas lesiones. Y enfermedades inflamatorias y degenerativas. Como les decía, la tenosinovitis es un problema muy común, ¿sí? No lo vamos a encontrar muy frecuentemente, ¿sí? Por lo general es una inflamación de la vaina tendinosa, es una condición en ocasiones idiopática, pero por lo general son secundarias a R, a gota, o incluso procesos infecciosos nos pueden llegar a originar. Sí, ya les comentaba, de C1 es lo muy común, C4 también es un lugar muy común, y C6. Entonces vamos a ver el líquido alrededor de los tendones. Y aquí estamos viendo una imagen de unos tendones en donde estamos observando el patrón fibrilar del tendón, ¿sí? Pero como vemos como hay líquido arriba de ese tendón, se empiezan a formar zonas de líquido por zonas de sinovitis, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo, vemos el patrón fibrilar normal del tendón, estamos viendo zonas de sinovitis alrededor del mismo. Les comento, dentro de la sinovitis, la más común es la enfermedad de Kerbein, la cual está ocasionada por un microtrauma crónico a nivel del retináculo extensor, que origina una inflamación de estos dos tendones, ¿sí? El aducto largo y extensor corto, ¿sí? Con engrosamiento del retináculo, y bueno, es un dolor muy finito sobre el proceso estiloideo del radio, ¿sí? Sobre la apófisis estiloides del radio. Es un dolor muy característico, un dolor muy fuerte que nos da en esa zona, ¿sí? Entonces, por ecografía, ¿cómo la vamos a nosotros a ver? Sí, vamos a ver, igual estamos viendo los dos tendones, y como estamos viendo esa imagen anecoica rodeando al mismo, y que corresponde con la sinovitis, que aquí lo estamos identificando cómo se mete, cómo pasa por arriba del como les decía, es un dolor muy exquisito, ¿sí? En donde vamos a identificar, aquí estamos viendo un comparativo, ¿sí? En un eje corto, como lo vemos normalmente, incluso vienen juntos los dos tendones, ya lo estamos viendo, punto largo, extensor corto, y como aquí están separados por esta imagen anecoica de líquido, sí, que corresponde con la sinovitis, como vemos alrededor. Entonces, igual los tendones se ven más engrosados y heterogéneos. Entonces, así como vamos a identificar la tenosinovitis, vamos a ponerle doble color para ver si hay reforzamiento vascular. Cuando está agudizado, vamos a ver un marcado reforzamiento, como estamos viendo en esta imagen, ¿sí? En el eje corto, aductor largo, extensor corto, aductor largo, extensor corto, como hay líquido entre estos tendones, como hay un reforzamiento vascular muy marcado, ¿sí? Por el proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, es como nosotros nos vamos a encontrar con esa patología por ecografía. Algo que es muy frecuente es el dedo en gatillo, en donde vamos a encontrar un engrosamiento de las poleas, ¿sí? Que nos van a afectar el movimiento natural a la flexión de los tendones. Normalmente el dedo del gatillo igual es muy común en el primer dedo, pero puede presentarse en cualquiera de los dedos, de los 5 de los tendones flexores. Son diferentes poleas que tenemos, las que se nos afectan más comúnmente es la de A1 a nivel de la articulación metacarpofalángica y A3 a nivel de interfalángica proximal. Estas dos poleas son las que más frecuentemente se nos van a afectar, y normalmente los tendones envueltos están muy engrosados, ya sea de forma difusa o de forma focalizada, al igual que la vaina tendinosa que está rodeando a estos tendones. Sí, igual hay afecciones que nos van a afectar esas poleas, que nos van a producir una fibrosis en lo que es las partes blandas, y afectan también a la parte tendinosa. ¿Sí?
lesión común, que es el Dupuytren, que como estamos viendo aquí, en ese caso es bilateral, es muy frecuente en pacientes mayores, 60 años, pacientes diabéticos, es algo que se afecta muy frecuentemente, en donde clínicamente vamos a identificar cómo se va haciendo una fibrosis que entre la piel y tejido subcutáneo, que va jalando la polea, que va jalando al tendón y va doblando al dedo, ¿sí? Entonces, normalmente lo empieza a afectar. Lo más común del Dupuytren es a nivel del dedo anular, y vamos a ver cómo lo va jalando en esta posición, ¿sí? Lo va jalando hasta que quede en esta posición el dedo, cuando ya es muy severo este problema. Entonces, va afectando este zona. Entonces hay que valorar la polea de A1 en este caso, ¿sí? Para ver cómo se está comportando. Aquí estamos viendo la imagen ecográfica de ese mismo paciente, donde vemos las zonas marcadas de fibrosis, cómo atrapan al tendón. Aquí este es el tendón, este es el tendón flexor, como todo esto es fibrosis, y aquí es donde está agarrando el tendón. Vean la sombra que está produciendo, y que nos está dando esa fibrosis, ¿sí? Que nos está dando ese atrapamiento tendinoso. Entonces hay que romper o hay que quitar toda esta fibrosis. Y más marcadamente en esta zona. ¿Sí? Que aquí vemos la sombra acústica y que atrapa a ese tendón, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo que son las neuropatías por atrapamiento, los nervios se pueden diferenciar muy bien de sus tendones adyacentes por sus marcas anatómicas, por su patrón fascicular comparado con la ecotextura fibrilar del tendón. Entonces, en el carpo, bueno, hay dos líneas, la primera y la segunda línea del carpo, donde nosotros vamos a valorar el atrapamiento de este nervio. Siempre vamos a hacer un eje corto, vamos a hacer un eje largo, donde ¿qué vamos a valorar nosotros? El tamaño. Normalmente el nervio mediano debe de medir menos bueno, dependiendo de donde lo estén leyendo, 8, 9 milímetros, hasta de 9 a 13 milímetros se le denomina que se encuentra en el borderline. Entonces, o sea que puede ser normal o anormal. Si te mide 2 y no tienes sintomatología, lo puedes dejar normal. Si te mide 12 a 11 pero tienes sintomatología, ya lo puedes dar como positivo. Y ya cuando se habla de un atrapamiento franco es cuando mide arriba de 13 milímetros cuadrados de área. Sí, este nervio hay que medir el área el área del nervio. Vamos a valorar su forma. El nervio es redondeado, ligeramente ovalado. Esa es la morfología normal o la morfología característica del nervio mediano. Entonces, cuando se aplasta, cuando se atrapa, bueno, primero se va a aplanar y después se va a engrosar. Porque es cuando ya reacciona el endonervo. El nervio es maleable, si el nervio se puede, normalmente digamos, estos son sus endonervos, si tú los aplastas, estas bolitas blancas, si las aplastas pueden hacerse así y lo vas a ver aplanado. Y muchas veces así todavía no te da sintomatología. Cuando estos endoneuros, estas bolitas empiezan a reaccionar, se empiezan a inflamar, es cuando se empieza a bombar ese nervio, y es cuando ya te va a empezar a dar sintomatología franca. Entonces es importante o es bueno hacer estudios comparativos donde vas a valorar la simetría de ese nervio con el nervio del lado contralateral. Si diferencias arriba de 2 milímetros entre uno y otro, ya es algo significativo. Sí, aquí estamos viendo diferentes etapas de atrapamiento del nervio mediano. Como les comentaba, en un principio, vean cómo vemos muy bien los diferentes endoneuros, ¿sí? Del nervio. ¿Sí? Se observa muy bien, está aplanado, estamos agarrando una morfología ovalada, ¿sí? Que aquí la estamos viendo. Después, cuando empieza a reaccionar ya ese nervio, vamos a ver que estos endoneuros
se van a empezar a engrosar. Si se fijan en esta segunda imagen, ya no vemos como tal los endoneuros, vemos un poco de perineuros, ¿sí? Y el epineuro es el que vemos muy bien marcado. Cuando nosotros midamos el nervio, no vamos a medir el epineuro, ¿sí? Normalmente lo vamos a medir desde el borde inferior, ¿sí? Esta parte de aquí. Esta de aquí es la forma correcta de medir el área de un nervio mediano. ¿Sí? Vamos a dejar por fuera el epineuro, ¿sí? Y cuando ya está francamente atrapado, lo vamos a ver con esta última. Y esta diapositiva, vean cómo está marcadamente ya engrosado, está en una forma ovalada, como tal, con pérdida de la anatomía característica de sus endoneuros, con una hipocogenicidad difusa que la vemos desde esta de acá y esta otra, como lo estamos identificando. Entonces, estos dos ya son positivos para neuropatía por atrapamiento, aunque aquí ya estamos mostrando algunos cambios. Entonces, normalmente aquí de repente puede haber un poco de parestesia o puede estar completamente asintomático el paciente. En estos dos ya nos empieza a dar sintomatología y francamente, ya es un dolor que no se quita. Entonces, también las lesiones ocupantes de espacio, los lipomas, los quistes, los tumoraciones, lo más común son los quistes, ¿sí? Los quistes sinoviales que nos vamos a observar en la región dorsal o volar. Siempre hay que poner doble color si estamos muy cerca de una arteria. Acuérdense que se nos confunde mucho o se puede llegar a confundir el pseudoaneurisma de la radial con un quiste ganglionar. Entonces siempre hay que ponerle doble y siempre hay que verlo de forma correcta. Aquí estamos observando un quiste con su cuello que viene de la articulación. Si este es un quiste ganglión, siempre lo vamos a ver en un eje, lo vamos a confirmar en el otro eje. Pueden estar por encima, pueden estar por debajo de los tendones extensores o flexores. Y ya para finalizar, fibrocartílago triangular, no voy a mencionar en esta charla, más bien lo voy a pasar. La indicación, por cuestión de tiempo, la principal indicación es la resonancia magnética. Entonces, nosotros en pacientes que no pueden entrar a resonancia, bueno, podemos ayudarles un poco a hablar de lesiones, pero no podemos identificar muy bien los diferentes lineamientos. Podemos ver, como en este caso, que hay líquido articular, que hay desplazamiento, que está perdido el espacio, cosas así, pero lo dejamos para otra charla, ¿de acuerdo? Entonces, ya para finalizar, simplemente mencionar que las diferentes estructuras alrededor del codo y la muñeca, si se fijan, son muy fácilmente accesibles para una evaluación con ultrasonido, donde nosotros podemos utilizar esta modalidad de imagen como una primera elección, reservando la resonancia magnética para casos específicos, como veíamos ahorita. Casos específicos, fibrocartílago triangular, resonancia magnética. Para formaciones quísticas, ultrasonido. Para nervios, ultrasonido es más que suficiente. Entonces, es un buen método de imagen que tiene muy buena sensibilidad y especificidad para hacer un correcto diagnóstico en lo que es la patología del codo y la muñeca. Sí, muchas gracias.